Acción. Okay, Muy here bien. we go. Book of Malachi, Malaquías. and in chapter 1, En el capítulo 1, verse 6, verso 6, the son honors his father, el hijo honra al padre and the servant his master. y el siervo a su señor. So here is a son. Entonces aquí tenemos a un hijo. Okay. It could be anybody. He could be you or me. Puede ser cualquier persona, tal vez tú, tal vez yo. And there is an important person in his life. Y hay una persona importante para su vida, His dad. su padre. And also it could be, if he is a servant, his master. Y también, si él es un siervo, una persona importante para él sería su señor. There's a natural, there's a relationship there Hay una relación entre ellos where he feels that he needs to honor these people. en donde uno de ellos siente la necesidad de honrar a la otra. And it's just obvious, you don't even have to explain it. It's just obvious, it's there. Y es algo tan obvio que no necesitas explicarlo. And God says that the son honors his father, the servant his master. If then I am the father, where is my honor? Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? So here is God. Entonces aquí está Dios And do you love your mother? y él pregunta, ¿amas a tu madre? Claro que sí, yeah. I buy her flowers for Mother's Day. Le voy a comprar flores para el Día de la Madre. La mamá es la reina de Plaza Norte. No, it says that. I didn't make Así that dice, up. ¿no? Yo no lo inventé, ahí dice. She is the queen, right? Ella es la reina. And your father, you have to honor your father, sure. Y a tu papá tienes que honrarlo, lógico. And we don't have like masters or servants, but maybe you have a boss. Y no tenemos señores y siervos, But pero maybe tal you vez have a tenemos boss. un jefe. And of course you have to honor Y your boss, right? Por supuesto que debes honrar a tu jefe, ¿no es cierto? Depend from that person. Porque es como que dependes de esa persona. So you always want to, just like have a good relationship with your boss. Entonces siempre vas a querer tener una buena relación con tu jefe. Can I bring you a cup of coffee? ¿Te puedo traer una taza de café? It's Sí. like, Sí, sí, sí. Because you depend from that person. Porque tú dependes de esa persona. But when it comes to God, Pero cuando se trata de Dios, it's like not so self-explanatory to people no hay que hacer tanta explicación del asunto. that you would honor God, En cuanto a que si tienes que honrar a Dios, that you would realize that He deserves your honor, porque te das cuenta de que Él merece esa honra. And it says, "Where is my honor?" Entonces Él pregunta, ¿dónde está mi honra? And if I'm a master, Y where si- is my reverence? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Says the Lord of hosts to you priests who despise my name. Dice Yahweh Tsebaot a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. You despise my name. Ustedes menosprecian mi nombre. And the question, Y la pregunta, in what have we despised your name? ellos preguntan, ¿y en qué hemos menospreciado tu you don't nombre? know, like you don't know. Como si no supieras. Like Nehemiah didn't tell you. Como si Nehemías no te hubiera dicho nada. Like he didn't talk to you about the offerings, the tithing, the marriage. Como si él no les hubiera hablado de las ofrendas, de los diezmos y de los matrimonios. About honoring God. En cuanto a honrar a Dios. But God says, Pero Dios dice, okay, I'll explain it. bueno, ahora les voy a explicar. You offer the blind as a sacrifice. Dice en el verso, The next one. en el siguiente verso, en el 8, Yeah. ustedes han ofrecido animal ciego. Is it not evil?
no es malo And esto. when you offer the lame and sick, is it not evil? Cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? And it's like according to the Levitical law, the offering had to be perfect. De acuerdo a la ley levítica, la ofrenda tenía que ser perfecta. No blemish. No tenía que tener ninguna falla. So number one, you disobey the clear instructions in the Word of God. Entonces, en primer lugar, han desobedecido instrucciones que son muy tangibles. But God goes beyond that. Pero Dios va más allá de esto. And He's like, just you really didn't want to honor me, did you? Y Él dice, ¿quisieron honrarme de verdad con esto? You really just like, you didn't want to honor me. No quieren honrarme ustedes así. Here are your sheep, Aquí están sus ovejas. right? You can put some sheep up. Vamos a dibujar unas Right. ovejitas. Here are the sheep. Aquí están las ovejitas. Good looking sheep, fat. Una ovejita gordita. Yeah. You know, here is one and here's two good looking ones. Aquí hay otra ovejita que se ve bien. You know, very good looking one. Se ve muy bien. Cute. Bonita. And then here is another one, good looking one. Y por acá hay otra ovejita que se ve bien. You know, they're fat, big, strong. Son gorditas, bien And carnosas. here's one that's like a little bit like has a little defect. Y por acá hay una que está media falladita. You know, missing a leg, Le falta una pata, skinny está flaca and blind. y ciega. That's why it's like it's bruised up because it's blind, so it always. Se golpea tanto porque está ciega. Corre y se tropieza. So the ugly looking one. Look at this Mira. weird thing. Ugh, You know, here it is. ahí está. And so not only do I disregard the word of God, Entonces no solamente le falta el respeto a la palabra de Dios, but in my heart, sino like, que en mi corazón, you know, just to God. Okay, tengo que darle a Dios. this little thing. Ya, You know, le the voy a dar blind, Esta let him just, you know, it's la good, it's coja, not ciega. bad. Es para Dios, para Dios. Él me va a entender. And God says, well, why don't you offer this to your governor Y Dios dice, ¿por qué no le ofreces esto a tu gobernador or to your master or somebody that you naturally would respect? o a tu siervo o a alguien que naturalmente respetas? You wouldn't do that, would you? ¿Tú lo harías esto? Oh, No, no, ¿no of es cierto? course not. Por supuesto que I no. would be fired, No, sería despedido. you know. But like God says, like, where is my honor? Entonces Dios dice, ¿dónde está mi honra? In verse 11, from the rising of the sun even to its going down, my name shall be great among the Gentiles. En el verso 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Verse 12, but you profane it, En el verso 12, y vosotros lo habéis profanado. and God, because He is sovereign, Y Dios, en su soberanía, because of His awesome plan for the nations, porque Él tiene un plan asombroso para las naciones, He actually could present Gentiles that honor God more than these Israelites at that time. Él puede tener gentiles que honran más a Dios que estos judíos. My name will be great amongst the nations, but you profane my name. Mi nombre será grande entre las naciones, pero ustedes han profanado mi nombre. And you ask me, you know, you say the table of the Lord is defiled in verse 12. Y en el verso 12 dice que la mesa de Yahweh ha sido inmunda. Verse 13, En el verso 13 you offer the lame, ofrecen lo que está lastimado, the blind, lo hurtado, lo ciego, and the stolen. lo cojo, The stolen. lo hurtado, The stolen. lo robado. Whoa. That's like, you know, Eso you es, break into a house, imagínate, entrar en una casa, you know, I steal something, robar algo, I go to the church and I offer it. luego ir a la iglesia y ofrecerlo. And God is like, what are you doing? Dios dice, ¿qué rayos están Are you haciendo? like,
Did you want to honor me? Me With the están stolen honrando one? con lo robado, Stolen one? lo robado, Or with that blind one? con lo ciego Or with the lame one? o con lo cojo. Has this little, the patch. Like the pirates. Tiene un parche You como know, los like that piratas. one. Did you wanna, it's the stolen, the sick. Lo robado, lo enfermo. Chapter 2, verse 2. I will curse your blessings, God says. Y en capítulo 2, verso 2 dice, voy a maldecir sus bendiciones. Now, when we arrive at chapter 2, we have the word covenant. That's our key word, covenant. Y cuando llegamos al capítulo 2 tenemos una palabra clave que es pacto. Covenant with Levi, that's verse 4. Un pacto con Leví, que está en el verso 4. That the Levi actually has to be separated to God. Los levitas tenían que ser separados para Dios. Not working on the field. No trabajaban en los campos. When the Levi spoke something, Cuando un levita decía algo, it should be the word of God. tenía que ser la palabra de Dios. In verse 6, the law of truth was in his mouth, injustice was not found on his lips. En el verso 6, la ley de verdad estuvo en su boca. And he walked with me in peace and equity, then turned many away from iniquity. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. The lips of the priest should keep knowledge, and the people should seek the law from his mouth. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. For he is the messenger of the Lord. Porque mensajero es de Yahweh Tsebaot. This is Malach. Este es Malach. la palabra hebrea malach, Malachi. como He brings Malaquías a o message. Malaquías, He brings a message from God. que trae el mensaje de Dios. And the priest should be instructing the missionary nation of God. Entonces el sacerdote debe estar instruyendo a la nación misionera de Dios. In verse 10, the covenant of the fathers. En el verso 10 se habla del pacto de los padres. And they married the daughters of foreign gods. Y ellos se casaron con las hijas de dioses extranjeros. Then you have another covenant, Y tienes otro pacto más, the third covenant, el tercer pacto, which would be the marriage covenant. que sería el pacto del matrimonio. God doesn't receive the offerings here in verse 13 En el verso 13, Dios no recibe las ofrendas because the people not respected the covenant of the marriage. porque la gente no respetó el pacto del matrimonio. Verse 14, you say, for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth. En el verso 14, más diréis, ¿por qué? Porque Yahweh ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, With whom you have dealt treacherously. contra la cual has sido desleal, Yet she is your companion and your wife by covenant. siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. The wife of your youth. La mujer de tu juventud. Tu There is esposa. a covenant there. Hay un pacto ahí. And she is your wife for life. Ella es tu esposa para toda la vida. And people apparently they broke this covenant. Y aparentemente hubo gente que quebrantó este pacto. In verse 16, the Lord of God says that he hates divorce. En el verso 16 dice, porque Yahweh, Dios de Israel, aborrece el divorcio. And the exhortation here is take heed to your spirit. Y la exhortación aquí es Take que guardes tu espíritu. Take heed to your spirit. Guarda tu espíritu. It is a covenant. Es un pacto. Matthew 19, Mateo 11, verses 1 through 12. versos 1 al 12. It is
It is a sacred covenant before God. Es un pacto sagrado ante Dios. Ephesians chapter 5, Efesios capítulo 5, verse 22, verso 22, to the end of the chapter. hasta el final del It's a capítulo. picture of Jesus and the church. El matrimonio es un cuadro de Jesús y la iglesia. In chapter 3, En el capítulo 3 God says, I will send my messenger, and he will dice, prepare the way for me. he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Now, who is the messenger? ¿Quién es este mensajero? This messenger who came before God, Este mensajero que vino delante de Dios. right? Now, who speaks here in 3:1? Pero noten, ¿quién está hablando aquí en 3:1? It says, behold, I send my messenger, Dice, and he will prepare the way for me, and the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple. presten atención, dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, Yeah. o Yahweh. Here's the name of God here is Yahweh. El nombre de Dios aquí es Yahweh. And John the Baptist comes Cuando Juan el Bautista vino, in Luke 1:17, en Lucas 1:17, John 1:20, en Juan 1:20, in the spirit of Elijah, en el espíritu de Elías, and he prepares the way for Yahweh. que prepara el camino de Yahweh. This is a good verse for Jehovah's Witnesses. Este es un buen versículo para los testigos de Jehová. John the Baptist is the messenger of God who prepares the way for Yahweh. Juan el Bautista es el mensajero de Dios que prepara el camino a Yahweh. He comes, Él viene and in verse 2, he will cleanse the nation. y en el verso 2, Él será el que limpie, el que purificará a la nación. Now, every real purification Ahora, toda purificación real is based on the shed blood of Christ on the cross. está basada en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. And even the purification of Israel during the millennial kingdom, Inclusive la purificación de Israel durante el reino that milenario work is based on the shed blood of Christ. está basado en el en la sangre derramada de Cristo. Verse 6, I am the Lord, I do not change. En el verso 6, porque yo, Yahweh, no cambio. Yahweh is the covenant name of God. Yahweh es el nombre del pacto de Dios. When he came to Egypt and entered into a covenant with the Israelites, Cuando él vino a Egipto e hizo un pacto con los israelitas, he said to Moses, your fathers didn't know me according to my covenant name. le dijo a Moisés, tus padres no me conocieron con mi nombre del pacto, You know, but I am the God of the covenants. pero yo soy el Dios de pactos. And he says, I do not Y change. dice, yo no cambio. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, Because there was a covenant before. porque hubo un pacto And antes. although the people changed, Y aunque la gente cambió, God didn't. Dios no lo hizo. And his covenant didn't change either. Y su pacto no fue modificado tampoco. But the people change and there is consequences, there is discipline. Pero cuando la gente cambiaba, entonces había una consecuencia, venía la disciplina de Dios. And verse 7, En el verso 7, yes, from the days of your fathers you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me. desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, And I will return to you, y yo me volveré a vosotros, says the Lord of hosts. ha dicho Yahweh You Tsebaot. say, in what way shall we return? Y ustedes preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? You know, repentance is a lot easier than we would think. ¿Tú sabías que el arrepentimiento es más fácil de lo que nosotros creemos? 1 John 1:9, Primera de Juan 1:9. I agree with the Lord Yo me pongo de acuerdo con el Señor about my sin. en cuanto a mi pecado. I confess it to him. Yo se lo confieso. Don't justify it. I don't justify Yo it. no me I justifico. don't rationalize it. Yo no lo
racionalizo. Lord, that was sin. Señor, eso fue pecado, Forgive me. I perdóname. turn away from this. Quítame el pecado. Fill me with your spirit. Lléname con tu espíritu. But the people say, how can I repent? Pero la gente dice, ¿cómo puedo arrepentirme? Interesting question. Verse 8, will a man rob God? En el verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Yet you have robbed me. Pues vosotros me habéis robado. Something that is mine and somebody takes it. Algo que es mío y alguien viene y se lo agarra. You know, and somebody takes it, that's robbery. Si alguien se lo agarra, eso es robo. So how can I rob God who owns everything? Entonces, ¿cómo le puedo robar a Dios, a quien le pertenecen todas las cosas? This is not my, this is not, I live on his planet. Yo vivo en su planeta. He is the landlord. He allowed me to live here. Él es el dueño del planeta que me ha permitido vivir aquí. He allowed me to have a tie Él me ha permitido tener una corbata and a pair of glasses. y unos lentes. He allowed me to have a pair of pants. Él me permitió tener unos pantalones. And you know, and so that's all his. Entonces todo es de Él. How can I rob him? ¿Cómo podría robarle? Well, here is the answer. Pero aquí está la respuesta. It says, "You have robbed me in the tithes and the offerings, Dice, me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. and you are cursed with a curse. Malditos sois con maldición, For you have robbed me, even this whole nation." porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. He says, "Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house." Traed todos los diezmos al granero, y haya alimento en mi casa. There was no food in the Lord's house. No había alimento en la casa del Señor. What was in the room? ¿Quién estaba en el granero? Huh? En el alfolí. Who was in there? ¿Quién estaba en el alfolí? The enemy, Tobias. El enemigo, Tobías. Right? Nehemiah kicked him out. Y Nehemías lo sacó de un patadón. Get the tithes and the offerings. Y dijo, traigan todos los diezmos acá al Take alfolí care of the Levites. y cuiden a los levitas. And the Lord is saying basically here, Y el Señor está diciendo aquí, bring in the offerings. traigan las ofrendas. And he says, try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh Tsebaot, si no os abriré las ventanas de los cielos. And pour out for you such blessing Y derramaré sobre vosotros bendición, that will not be room enough to receive. que sobreabunde. And I will rebuke the devourer for your sakes, Reprenderé también por vosotros al devorador, so that he will not destroy the fruit of your ground. y no os destruirá el fruto de la tierra. It's a very interesting principle here. Aquí hay un principio muy The interesante, principle of giving el principio de dar for the Israeli nations. para la Sorry. nación israelita. It was given that they should give tithes and offerings. Ellos recibieron el hecho de que tenían que recibir diezmos y ofrendas. And it was used for the Levites. Y estas ofrendas eran para los levitas. And it was detailed in the book of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Todo esto está detallado en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. How you have to offer different sacrifices and what portions the Levites receive. Cómo es que se hacían ciertos sacrificios y cierta parte de esos sacrificios eran para los levitas. This was 1500 before Christ. Esto fue en el año 1500 antes de Cristo And this is part of the Mosaic law. y formaba parte de la ley mosaica. And this included offerings and tithing principles. Esto incluía la ofrenda y el diezmo. And but this was not the first tithing. Pero esta no era el primer diezmo. Who was the first one who tithed? ¿Quién fue el primero en diezmar? Who can tell me? ¿Quién me puede decir? Okay. That's right. Okay. Okay, what chapter is it? ¿En qué capítulo está? What chapter is it? ¿En qué capítulo? Genesis, what chapter? ¿Qué capítulo? That's right. Genesis 14.
En Génesis 14 está el What primer verse? diezmo. ¿Qué verso? Verse 20. En el verso 20. Now, what year is the book of Genesis approximately? Chapter 14 of the book of Genesis. What year is it? Y Génesis 14, ¿en qué época se ubica? ¿En qué año? Huh? Yeah. ¿Qué Who año? said 2000? ¿Quién dijo 2000? He was right. Correcto. Oh, yes, that's 2000. Entonces es 500 años antes. So Melchizedek when the author of the book of Hebrews talks about Melchizedek, Cuando el autor del libro de Hebreos habla de Melquisedec, he says that Melchizedek was before the Levitical priesthood, dice que Melquisedec vino antes del sacerdocio levítico. Here are the Levites, Aquí están los levitas, los levitas. and he said that Melchizedek was before, so he is greater. Entonces Melquisedec fue antes que los levitas, entonces fue mayor. In Hebrews 7, En Hebreos 7. basically the whole chapter talks about it. Básicamente todo el capítulo habla de esto, And Hebrews 7, en Hebreos 7. and I'll put it here, Hebrews 7. Entonces, por acá voy a escribir Hebreos 7. And he says that he is bigger. Y dice que él es mayor. Melchizedek, and Abraham gave him tithes. Y Abraham le dio los diezmos. So we see that tithing it didn't start with the law. Entonces vemos que el diezmo no empezó con la ley. And people say, well, we are not under the law. Y porque la gente dice, nosotros no estamos bajo la ley. Well, tithing didn't start at the law. Pero el diezmo no empezó con la ley. Tithing started in 2000 BC. El diezmo empezó el 2000 antes de Cristo. What is it in the church age? ¿Y qué es esto en la era de la iglesia? As far as the offerings, the tithings. En lo concerniente a los diezmos y las ofrendas. We don't have the lamb. We don't have the sheep. Nosotros no tenemos las ovejas. And where should I sacrifice it? ¿Qué tengo que sacrificarle a Dios? Should I take it to the roof and make an altar? ¿Debería hacer un altar en mi techo? Why don't we sacrifice today? ¿Por qué no sacrificamos hoy en día? Well, number one, the Lamb of God was slain. That was Jesus. En primer lugar, porque el Cordero de Dios, Jesús, fue inmolado. John 1:29. Juan 1:29. 1 Corinthians 5:7. Primera Corintios 5:7. Revelation 13:8. Apocalipsis 13:8. That was the Lamb of God. That was the offering. Vino el Cordero de Dios y Él fue la ofrenda. And he brought his blood to the heavenly sanctuary. Y Él llevó su sangre al santuario celestial. Hebrews chapter 8. Hebreos 8. But what about giving? What do we give? Y en cuanto a dar, ¿qué damos? In the book of 1 Corinthians, En el libro de Primera a Corintios, chapter 9, capítulo 9, there is an interesting principle here. hay un principio interesante. That Paul, who is a rabbi, he is an expert in the Old Testament scriptures. Pablo es un rabino, es un experto en las escrituras del Antiguo Testamento. And he is an apostle, one of the founders of the church, the first churches in the church age. Además es un apóstol, fundador de algunas de las primeras iglesias del primer siglo. Now let's look at the church age. As we say, it's a very special time. Ahora observemos la era de la iglesia. Vamos a ponerlo aquí. The church age. La era de la iglesia. And he says, it says in verse 4, do we have no right to eat and drink? En el verso 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? That's like, do we not have
right to participate in food, to partake of food. Él está diciendo, ¿no tenemos acaso el derecho de participar en la comida? He's talking about apostles Estamos hablando de los apóstoles, enjoying financial benefits from the local churches. quienes recibían apoyo financiero de las iglesias. Verse 7, Verso 7. whoever goes to war at his own expense. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Who is he? ¿Quién es él? In verse 8, do I say these things as a mere man, or does not the law say these same things also? En el verso 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? It says, it's written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Is the oxen that God is concerned about? En el verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? It takes, you see, there is a teaching from this time, Hay una enseñanza que proviene desde este tiempo and then from this time, y otra desde este tiempo. they are both applied to the church age. Y ambas se aplican a la era de la iglesia. He says, does it say it altogether for our sakes in verse 10? En el verso 10, o lo dice enteramente por nosotros. Verse 11, if we have sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap your material things? En el verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Paul says that those who minister with the spiritual things, Pablo dice que los que ministran con las cosas they espirituales are a little bit similar to the Levites. son algo similar a los levitas. They have, if they are working, Si ellos están trabajando, obrando, they have to have time to prepare and to minister with spiritual things. ellos tienen que tener tiempo para prepararse y para ministrar lo espiritual. And it's amazing that he takes these principles and he applies to the church. Y es increíble que él tome estos principios mosaicos y los aplique a la iglesia. And again, it's not just some superficial dude who talks. Y cuando hablamos de Pablo, sabemos que no es un hombre ignorante que habla cosas He superficiales. wrote a large part of the New Testament. Él ha escrito buena parte del Nuevo Testamento. Was an apostle. Él era un apóstol He was an expert in the Old Testament y era un scriptures. experto en el Antiguo Testamento. So in verse 13, Entonces en el verso do 13, you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple, and those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. It says, I have the right Dice que yo tengo el derecho from the Lord de Dios to receive de recibir material things cosas because materiales, I minister with spiritual things. porque yo estoy ministrando las But espirituales. it's amazing. Look at verse 15. I have used none of these things. Pero es increíble, en el verso 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. But just for you to know, I have the right, Para que sepan, yo tengo el derecho, but I didn't use it. pero no hice uso de él. Didn't use this right. No hice uso de este derecho. Paul was very careful not to receive material things from the Corinthians. Pablo fue muy cuidadoso al no recibir ningún apoyo material de los corintios. He was working Él estaba obrando before in Thessalonica antes en Tesalónica as a tent maker. como un fabricante de tiendas, de carpas. Then later on, Y más the adelante, Macedonian churches las- gave him money. las iglesias de Macedonia le proveyeron dinero. But the Corinthian church Pero la iglesia de Corinto came last. fue la última que él There fundó. had to be a few years before the Corinthians were mature enough
to understand these offering principles. Entonces él tuvo que esperar unos años para que esta nueva iglesia de Corinto madure y pueda entender estos principios de los diezmos y ofrendas, That happened in the book of 2 Corinthians, lo cual lo vemos ya así en el libro de Segunda de Corintios, chapter 8, en el capítulo 8, verse 1 and 2. Maybe you can read those. versos 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. So he sets the Macedonian churches as an example to the Corinthians. Entonces él usa a las iglesias de Macedonia como un ejemplo para los de Corinto. They gave money. Ellos le dieron dinero. And in verse 12, there is first the willing mind. En el verso 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta. And there are actually two chapters in 2 Corinthians 8 and 9. They are both about giving. Y de hecho, los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios hablan solamente de dar. It's incredible. Es increíble. Two chapters on giving Dos capítulos que hablan solamente de dar, to the Corinthians. hablándole a los corintios. First, he didn't receive. He En- said, I am boasting that I don't receive any money from you. En primera Corintios él dijo, yo no recibo ningún apoyo de ustedes. 2 Corinthians, Y en two se- chapters on giving. En segunda Corintios, dos capítulos que hablan de dar. That's incredible. Entonces es increíble. And basically, in chapter 9, verse 6, En capítulo 9, verso 6, it's the personal blessings of giving. He who sows sparingly will also reap sparingly. He who sows bountifully will also reap bountifully. en 9:6, hablando de la bendición personal de cada uno, esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. God gives the seed to sow in verse 10, En el verso 10, es Dios el que da la semilla para sembrar, and in verse 12, He supplies our needs. y en verso 12, esto va a permitir suplir lo que a los santos les falta. And this is basically Paul's traveling expenses, Entonces este dinero era para los gastos de los viajes de Pablo living expenses, y también para que él pueda vivir, and people who sobrevivir, traveled with him. y para la gente que viajaba con él. There is also another reference in Philippians 4:18 Se hace otra referencia a este tema en Filipenses 4:18, when he received financial help. cuando él recibió ayuda económica. He says, "Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God." Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. And the sweet-smelling aroma, Y este olor grato it's actually the first 3 chapters in the book of Leviticus. esta ofrenda de olor grato se habla de ella en los primeros 3 chapters. 3 capítulos de Levítico. It's the burnt offering, Está la ofrenda, holocausto, el holocausto, and then the meal offering and the peace offering. la oblación y la ofrenda de paz. The sweet-smelling volunteer offerings. Estas 3 ofrendas eran voluntarias y eran ofrendas de olor grato. And God says, "You gave to my missions the expenses of my missions trip." Entonces Dios dice, tú le das el dinero para los gastos de los viajes You know. de mi apóstol. And while he was in prison in Rome, Cuando él estuvo como prisionero en Roma, and this is like a sacrifice from the Old Testament. y él está comparando esto con el sacrificio del Antiguo You Testamento. see, the given principles
the giving happens in the local church. Entonces los principios de dar están dentro de la iglesia local. Now, where should I give my offerings? ¿A quién le debo dar mi ofrenda? You can take it to any church where you feel you are ministered to. Tú la puedes llevar a cualquier iglesia en donde tú sientes que Dios te está ministrando ahí. You know, and you take it, and this is basically, this is you honoring God. Y esto es que tú honres a Dios. En esto consiste que You honres a Dios. You honor God. Tú honras a Dios. What does the church spend the money on? ¿Y en qué gasta la iglesia el dinero? I think we just read the scriptures. Creo que ya leímos las escrituras. But expenses in the church, Pero los gastos de la iglesia, rent of this apartment, por ejemplo, el alquiler de este departamento, light, water, what is it called? Electricity, water. Agua, luz, desagüe, Basically practical expenses. los gastos And prácticos. we don't have it yet, Y nosotros aún no tenemos, but if we have maybe in the future a Peruvian head pastor, no tenemos un pastor peruano, pero tal vez si en el futuro llegamos a tener un pastor peruano, and he would actually possibly receive a salary, él posiblemente va a recibir un salario. maybe not a but that would be just correct according to the scriptures. Y esto sería correcto conforme a las escrituras. Why? Because he ministers with the spiritual. ¿Por qué? Porque él ministra ministra las cosas espirituales. So that's how the church spends the money. Entonces, así es como la iglesia gasta el dinero, usa el dinero. And but as far as me giving personally, Pero en cuanto a mí personalmente No. y dar, it's like it's between me and God. esto es entre Dios y yo. And God says, I want you to honor me. Y Dios te dice, yo quiero que tú me honres. So what does it mean to me to honor God? Entonces, para mí, ¿qué significa honrar a Dios? I believe in tithing Yo creo en los diezmos, based on en the diezmar, scriptures that we've just read. basado en las escrituras que acabamos de leer. I believe in offerings beyond tithing. Yo creo en las ofrendas que van más allá del diezmo. I believe in giving to missionaries. Yo creo en For missions. apoyar a los misioneros. I Para believe misiones. I believe in giving gifts to men of God, men and women of God. Yo creo en dar regalos a los hombres y mujeres de Dios. But I want to honor God in my giving. Pero yo quiero honrar a Dios cuando doy. And I don't think that anything under 10% honors God. Y no creo que nada menos que el 10% honra a Dios. I honestly don't believe it. Honestamente yo no creo esto. I make 500 soles, Si gano 500 soles and there is my offering. y ahí está mi ofrenda, I throw in some, I Tiro- don't even care, no sé, just like some change that I find in my algún pocket. sencillo que tengo en mi bolsillo y lo tiro. And God says, well, look, Y Dios dice, mira, like I am the master and I am the father. yo soy el Señor y soy el Padre. I own this place. A mí me pertenece este lugar. Honor me. Hónrame, Honor me. Where hónrame. is my honor? ¿Dónde está mi honor? Where is my honor? ¿Dónde está mi honor? You honor me with your finances. Tú me honras o tienes que honrarme con tus finanzas. Don't give me this guy here. No me des No. esta ovejita. Don't give me this one. No me des You esta say like, esta wow, I ovejita. worked so hard for that 500 soles. Pero tú le dices a Dios, pero Dios, yo he trabajado tan duro por estos 500 But soles. Who gave me my finances? Te pregunto algo, ¿quién es el que da las finanzas? Who gave me my finances? ¿Quién me da el dinero? It came from God. Viene de Dios. Who gave me the health? Who gave me the job? ¿Quién me dio el trabajo, la salud? Who gave me the next heartbeat? ¿Quién me dio el próximo palpitar de corazón? He knows. Él sabe. And he says, listen, honor me, Él dice, hónrame, and I will honor you. y yo te voy a honrar. You honor me, I will honor Si tú you. me honras, yo te honro. And I will bless you Y te voy a bendecir financially. y con las finanzas. So he says, I will rebuke the devourer.
Entonces aquí en Nehemías, en Malaquías dice, voy a reprender al devorador, en el No. verso 11. In verse 13, En el verso 13, people still complain. 3:13, la gente todavía se quejaba encima. And God says that your words have been harsh against me. Y dice que vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahweh. And people say, how come? How is that possible that we speak harsh things against God? Y la gente se pregunta, ¿cómo es que hemos hablado palabras violentas contra ti, Dios? Verse 14. Verso You say it 14. is useless to serve God. En el verso 14, porque habéis dicho, por demás es servir a Dios. Oh no, it's not useless to serve God. No es cierto esto, no es por demás servir a I've been a Dios. Christian for so many Oh, years. he and sido I do cristiano Bible por tantos classes, and I'm años doing all these things y for hago God, and cosas buenas para I don't Dios feel like He's blessing y me. no It's siento que me useless. esté bendiciendo. No I'm tiene sentido. disappointed. Estoy I'm just gonna decepcionado. Go back and live like the world. Voy a regresarme al mundo a vivir como antes. And God says, no. Y Dios dice, no, It is not useless to serve the no Lord. es en vano servir al Señor. It is not. No lo In es. verse 16, those who feared the Lord En el verso 16, entonces los que temían a Yahweh spoke to one another. hablaron cada uno a su And the compañero, Lord listened and heard them. y Yahweh escuchó y oyó, A book of remembrance was written. y fue escrito libro de memoria delante de él. I believe that every meeting is recorded in a heavenly book. Yo creo que cada reunión que tenemos es registrada en un libro que Dios tiene. This evening, I believe, is written in an eternal book in Yo heaven. creo que esta noche ha sido registrada en ese libro eterno. Those who fear God's name, they came together, and then the Lord is like, "Ooh, Los que temen al Señor son los que se reúnen y oyen su palabra. what's going on down there?" And the Hebrew word is shama here. The Lord is listening. Y la palabra hebrea aquí es Shema, que And it significa has the idea escuchar. that He hears us and He even obeys. Y tiene esta palabra tiene el sentido de que oye, pero también obedece lo que oye. And didn't Jesus say, where two or three are gathered together in my name, in my nature, ¿No dijo Jesús que cuando dos o más están reunidos en mi nombre, en mi naturaleza, whatever they will ask, I will give it to them. cualquier My cosa que Father. pidan yo se las daré? You know, and they feared the Lord, and they spoke to one another, and the Lord is like, I'm listening, what's your prayer? Come on, let's do it. Y ellos temían al Señor y Dios estaba escuchándolos y dijo, lo que sea que pidan en su oración, You know. yo lo voy a hacer. And it's beautiful. Es hermoso esto. In the last chapter, Y el último capítulo, in verse 5, en el verso I 5, will send Elijah, the dice, prophet, he aquí yo envío al profeta Elías, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. As we said, John the Baptist came in the spirit of and the power of Elijah. Como dijimos, Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías. Yahweh came, Entonces Yahweh vino. He died on the cross, Yahweh murió en la cruz He was risen, y fue resucitado. and also He will come to establish His kingdom. Y él vendrá, él volverá por segunda vez a reinar. You know, and this is His program. Este es su programa. Amen. Amén. Amen. Oh, amen. Amén. Awesome. Amén. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So, we have studied the prophetic books. Hemos estudiado los libros proféticos. Whew, way back there in September, we started to study prophets, no? Pasado septiembre estudiamos también los profetas, ¿no? Los primeros And profetas. we have had 32 weeks of teaching. Hemos tenido 32 semanas de enseñanza. Is that many? No. Sí. 12, 24, no? No, 24. 24 semanas, 24. Yeah. Bueno, Okay. los 2 semestres, Yeah. ¿no? And, Este y el anterior. and this is awesome, but this second semester was awesome too. Este segundo semestre fue tan bueno como el primero. Do you feel that you understand a little more about these prophetic books? Ahora podemos entender más acerca de estos libros proféticos. Huh? ¿Sí? ¿Es así? ¿Sí? Correct answer, yes. La respuesta correcta es sí.
No, awesome. I No, have learned so maravilloso. much. Me, I've learned me so gustó mucho And estudiar. the Lord has been faithful to us. To Y el speak to Señor us, ha sido tan fiel con you nosotros, know. ¿no? Thank you, Jesus. Gracias, Wow. Jesús. And it is like we start the semester and we finish the semester. Y es así como dijimos, empiezas el semestre y lo terminas. And our life has a direction. Y nuestra vida tiene una dirección. So give yourselves a big hand. Entonces dense un aplauso a todos Come on, ustedes. get excited about it. Yeah. Woo. Congratulations. Felicitaciones. Yes. So for the this week is the last week of classes. La próxima, esta semana es la última semana de clases. And then the next week we'll have the finals, right? La Final próxima exams. semana son los exámenes finales. So when you come to the final exam, Entonces cuando vengas a rendir el examen final, I want to see your notes, quiero que traigas tu cuaderno same as the Para- first quarter. para revisarlo, igual que en el primer semestre. Yeah. Every week starts with a page with the date Cada semana tiene una fecha and a class number, like y el número de la clase. semana Semana tal, 12 or something, 13. Okay, and you have 2 pages. Two, the first class and then also the second class. entonces ahí indicas qué clase es, qué hora es, la primera y la segunda hora The same week. de la misma clase. And if you do that, Y si lo haces, it's going to be the exam will not be hard, not be difficult. el examen no va a ser muy complicado para ti. And I have seen your notes from the previous quarter Ah, before the midterm exam. antes del examen parcial yo vi sus apuntes. I looked at the notes and I have to say that you have taken excellent notes. Vi sus apuntes y quiero decirles que vi unos apuntes excelentes. Excellent notes. Excelentes Excellent note apuntes. And exams are great too, great results. Y en los exámenes parciales también vi que hubo buenos resultados. If you haven't given me your notes from the first part of the semester, Si no me presentaste tu cuaderno durante la primera parte del ciclo, bring both sets of notes. trae todos los apuntes de todo el ciclo. Okay, two students. Eh, It's 2 students. hay dos Yeah, alumnos que they know. no. Okay, so that's no lo it for hicieron. me. If you Entonces, haven't read the books, the assigned reading, y si no has cumplido con tu tarea de lectura, you can still do it for the next Monday. todavía tienes tiempo hasta Yeah. el próximo lunes. Okay, ¿De so acuerdo? it's been fun and a privilege to teach you. Y bueno, ha Semestre. sido muy divertido y un privilegio enseñarles. God bless you. Que Dios les bendiga. Amen. Amén. Awesome.